Vamos a empezar con la presentación de estos libros. Primero queremos presentar a Ailín Paulina Aldana Vázquez. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, con la tesis La lucha por la tierra, la concepción agraria del profesor Arturo Gámez García y el movimiento campesino en Chihuahua de 1959 a 1965. Fue dirigida por el maestro César Navarro Gallegos. Es también ex becaria de investigación del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, así como del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es miembro del colectivo Barrio Conciencia, en el cual ha impulsado procesos de organización comunitaria a través de la realización de talleres artísticos y culturales. Actualmente es coordinadora de proyectos de Hábitat para la Humanidad México AC, organización que promueve el desarrollo comunitario a través de la incidencia en el acceso al derecho humano a una vivienda adecuada. Me parece que de hecho totalmente con conexión con lo que estuvieron aquí los compañeros en la mesa. Y bueno, entiendo que este es el libro, ¿no?, el que ella nos va a presentar: Campesinos y Rebeldes, la lucha por la tierra en Madera, Chihuahua, del 45 al 65. También le avisamos, ambos libros están disponibles en una mesa de aquel lado, los compran con los compañeros. Adelante. Y bueno, es cierto, antes de eso, pues vamos a presentar a Abel, es el compañero que va a estar también en la presentación de su libro, Abel López Ramos, pero bueno, ya tu semblanza la leemos cuando vayas. Pues adelante, compañera. Gracias. Muchas gracias, buena tarde, qué gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación a ambos compañeros, muchísimas gracias. Qué gusto ver que se ocupan los espacios, ¿no? Los espacios públicos, tomar las plazas. Siempre viene bien, es necesario recordar que todos los espacios públicos están para utilizarse, para, pues eso, si uno no los usa, más bien ningún espacio se queda sin utilizar, ¿no? Siempre hay quien puede utilizarlos, lo ideal es que pues pueda ser para uso colectivo, ¿no?, de preferencia. Entonces, muchísimas gracias, es un honor estar por acá. Y pues justo escuchando la mesa que acaba de terminar, también es un gusto escuchar a las compas, los compas. Yo también vengo de allá de las tierras del sur, de Xochimilco, y justo pensaba, bueno, tiene que ver con la tierra, ¿no? En realidad todas las luchas se vinculan tanto con la tierra, porque de qué otra forma pueden vivir las personas, ¿no? No hay... necesitamos de la tierra para poder vivir, de todos los recursos naturales, y en realidad las luchas... las primeras luchas armadas, los primeros movimientos políticos armados que se dan en este país justamente son en el campo. ¿Por qué en el campo? Recordemos que para 1965, cuando es el ataque al cuartel militar de Ciudad Madera, el asalto al cuartel militar, pues han pasado apenas 55 años de que inició la revolución, unos 30 y tantos años de que terminó relativamente. Entonces es muy fresca la lucha por la tierra, por ese derecho a vivir de la manera más digna, de la mejor forma, de la tierra, del trabajo que da, ¿no?, pues las tanto mujeres como hombres, ¿no?, que tenían, campesinas, campesinos. Entonces, pues en realidad en el campo nunca se para. Pareciera que es como una historia paralela de pronto la historia que se da en la ciudad. El 2 de octubre es una fecha histórica, es una fecha que no se debe de olvidar, es una fecha que marca el devenir de muchos procesos de esas generaciones. Sin embargo, para llegar a esa fecha, antes en el campo ya había toda una serie de movimientos, hay una serie de procesos que de pronto no siempre son reconocidos, y que afortunadamente muchos trabajos pues cada vez traen como pues eso, a ponerlo en la mesa, a debatirlos, ¿no? Como bien comentaba el compañero, este trabajo en particular es un trabajo de investigación que se hizo para la tesis de licenciatura, que dirigió el maestro César Navarro Gallegos, un profe muy querido, el normalista rural. Entonces, pues justo es como esta visión, ¿no? Esta visión lo más integral que se pueda de un proceso histórico que marca, que es el inicio de las luchas políticas armadas en nuestro país, de la lucha armada socialista, pero que no hay que olvidar que también tenía este vínculo con la tierra, con el campo, ¿no? Empieza en 1945 la investigación aproximadamente, porque es cuando hacen la primera solicitud de dotación de tierras. No, perdón, la primera es en 1936, 37, pero es cuando empiezan a hacer esta solicitud de tierra. Y como ahorita decía, ¿no?, hay amparos, ellos procuran, se vinculan, pues, o más bien, se acercan a la reforma agraria, ¿no?, a toda esta parte legal que en teoría la revolución había dotado para poder acceder entonces a la tierra. Sin embargo, como sucede hasta ahora, escuchar eso es un poco, pues, triste en momentos, es
Como bien comentaba el compañero que venía de Culhuacán, ¿no? Parecería que somos los vencidos, sin duda no lo somos, no lo son, no lo han sido, porque años después se sigue estudiando sus luchas, se sigue hablando de esto, no se pierde la batalla, pero lo cierto es que, bueno, ese pueblo en Madera, Chihuahua, es un pequeño pueblo, es un ejido que se llama Cebadilla de Dolores, que es sobre el que trata el libro en particular, sobre su lucha, este acercamiento que hacen para buscar acceder a la tierra. En el norte, a diferencia de acá, de la zona centro del país, pues son grandes extensiones de tierra, son sobre todo estados que producen ganado, por ejemplo, algodón, ¿no? Grandes cultivos por la extensión misma que tiene, y estas tierras en particular tenían recursos forestales, y entonces, pues bueno, era luchar contra los grandes monopolios forestales, ganaderos, y empieza la lucha, ¿no? Incluso con Lázaro Cárdenas, desafortunadamente, cuando se hace la solicitud, pues es un poco como esta detención que hace el propio general, ¿no? Del reparto, del gran reparto que hace de tierras, entonces ya no le toca ser beneficiado al ejido de Cebadilla de Dolores, y entonces, pues bueno, comienza la lucha en un momento en donde la revolución deja de ser la revolución y más bien es la contrarrevolución, la contrarreforma agraria, en donde toda el aparato legal y político que se había construido con el cardenismo a raíz de la revolución, pues empieza cada vez a hacerse más conservador, empiezan a poner cada vez más trabas, ¿no? Y bueno, pues en ese contexto empiezan a luchar estos campesinos, campesinas, y hay una figura muy importante que sin duda el compañero Abel, su tesis es genial, que se enfoca en Arturo Gámez, ¿no? En el profesor Arturo Gámez García, y en estos momentos, por ahí del 45, 48, se vincula este pueblo de Cebadilla de Dolores con otro maestro, ya más grande, Francisco Luján Adame, que también es otro maestro que ha estado sirviendo a pequeños poblados, ¿no? En la sierra de Chihuahua, y pues como todo profesor es una figura importante, ¿no? En los pueblos, en las comunidades rurales, destaca, empieza a movilizar, les empieza a apoyar, en llevar solicitudes, en ir al centro de Chihuahua, en venir a la Ciudad de México, se vincula con Logosem, ¿no? La Unión General de Obreros y Campesinos de México, que Logosem pues siempre fue en sus bases mucho más radical, ¿no? En general, así sucede, las bases son mucho más radicales, más congruentes, porque viven la lucha, porque tienen que darla todos los días, y bueno, pues este profesor empezó a acompañar los primeros años de la lucha, como suele pasar cuando los poderosos pues sienten que están siendo cuestionadas y que se están acercando cada vez más o que pueden perder, pues la represión, la violencia nunca falta, ¿no? Y en este caso, pues bueno, asesinaron al profesor Francisco Luján Adame, lo asesinan afuera de su casa, justamente lo apuñalan, y bueno, pues cae muerto el maestro, y afortunadamente ya había sentado las bases de varias comunidades y se articulan y siguen buscando el apoyo de la Unión General de Obreros y Campesinos. Aparece Álvaro Ríos, otro gran dirigente rural, campesino, que luchó bastante, que logró ganar muchísimas tierras, ¿no? Logró un reparto agrario muy importante en la zona noroccidental del país, y que siguió luchando hasta el último momento de su vida. Y junto con él también pues empieza a aparecer la figura de Arturo Gámez García, ¿no? Normalista, perteneciente a la Juventud Popular Socialista, una persona muy congruente, de avanzada, ¿no? El profesor Arturo Gámez, y junto con él otros maestros, ¿no? El maestro y doctor Pablo Gómez Ramírez, Miguel Quiñones, campesinos, ¿no? La familia Gaitán, Salvador Gaitán, Salomón, ¿no? Y bueno, pues junto con toda esta pues esta capacidad que había en cada uno de ellos, en cada una de ellas, logran articular un movimiento que para 1960, 61, 62, pues ya no solo va a meter amparos, o ya no solo va al departamento agrario en aquel entonces, ¿no? Sino que empiezan entonces a tomar carreteras, hacen caravanas, hacen tomas de ejidos, ¿no? Que son bastante importantes porque era de manera pacífica mostrar que estas tierras podían ser repartidas, ¿no? Sin embargo, con todo y lo pacífico que podría haber sido, pues el ejército siempre haciendo lujo de su presencia, cerraba los caminos, cortaba el agua, cortaba el paso a alimentos, entonces la violencia explícita o implícita siempre estaba ahí, ¿no? En algún momento, pues bueno, el proceso mismo de organización lleva a que una parte del movimiento, ¿no? Decida, una vanguardia del movimiento decida tomar las armas como otra forma, como otra estrategia de lucha, mientras que el movimiento siguió luchando, siguió luchando que en realidad, como parte ya del epílogo, de la investigación, pues justo se habla, ¿no? Se logran repartir tierras, las tierras por las que luchaba Cebadilla de Dolores, logran acceder a ellas,
en 1967, si mal no recuerdo, aunque solo una parte, la totalidad de las tierras las entregas a Carlos Salinas de Gortari, es decir, que aún así, pese a que en la ley ya tenían que tener acceso, ya podían tener acceso a esa tierra, lo cierto es que fue muy lento, pero bueno, la lucha logró tener un resultado, si bien, insisto, una parte del movimiento, pues bueno, dirigentes tan importantes como Arturo Gamis, ¿no? Miguel Quiñones, su hermano Emilio Gamis, fallecen, son asesinados, mejor dicho, son caídos en combate el 23 de septiembre de 1965. Lo cierto es que ese proceso organizativo, tanto social como político, logró tener una cohesión tan fuerte que el movimiento, pues por lo menos siguió presente para poder obtener la tierra, ¿no? La tierra por la que tanto luchaban. Entonces, pues eso, recordar ahora estamos en el mero centro de la ciudad, es bien importante eso, ¿no? Y parece de pronto que no necesitamos del campo, que no necesitamos de la tierra, abrimos la llave y el agua cae y no nos damos cuenta de que depende de que haya montañas libres, depende de que no hubiera tanto asfalto, depende de que haya árboles, depende de que hay personas que aún, pese a lo matado que es, pese a que vamos a veces al mercado y una lechuga está en 15 y, ay, ¿por qué en 15 no me la deja 12? ¿No? Pese a eso, ¿no? Hay personas que siguen luchando, que siguen cuidando la tierra, aquí mismo en la Ciudad de México y en todo el territorio del país. Sigue siendo un país muy rural, pese a lo que a veces pensemos o nos quieran hacer creer. Dependemos mucho de las personas, de los campesinos, hombres y mujeres, y pues bueno, sobre eso va el libro. Es una investigación que, bueno, se basa sobre todo en el Archivo General Agrario, ¿no? También en la hemeroteca, en varios periódicos de la zona, ¿no? De la región de Chihuahua en aquel momento. Entonces, pues bueno, del Archivo General de la Nación, que también está ahí, hay que usarlo, ¿no? No solo es para los historiadores o para los sociólogos, en realidad está abierto, hay que hacer uso, ahí está una parte, no es todo ni es lo más importante, pero sí hay una parte de nuestra memoria, habrá que consultarlos, habrá que ir a verlos, porque pues también está ahí, ¿no? Es una forma más de acercarse a ese pasado que sigue estando presente, que sigue definiendo mucha de nuestra manera de ser, mucha de la lucha que se sigue dando, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que les agrade. Agradezco mucho por ahí el compañero David Cilia Olmos, que esperemos alcance a llegar. Él junto con Enrique y otros compañeros son quienes han formado este editorial, Guasipungo Tierra Roja, que es quien edita el libro, una editorial independiente, ¿no? Que surge justo para pues tener este resguardo en papel de una serie de luchas que se han llevado a cabo a lo largo de, pues, por lo menos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, muchísimas gracias, es un gusto en verdad estar acá. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Aline y bueno, pues creo que también aquí tenemos quien ha escrito sobre guerrilleras, quien sabe sobre el tema y creo que es un punto muy bueno para coincidir. También algunos comentarios antes de pasar con Abel, decir que bueno, el profesor César lo conocemos, también de hecho hace como unos 7 años hicimos una edición de obras, una especie de obras escogidas de Arturo Gamis, nos acompañó a presentarlo ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues se llevó un par, dijo, oye, mira, es que esto ya no se edita, ¿no? Y se llevó algunos de los folletos que habíamos hecho. Y pues decir que son compañeros con los que vamos coincidiendo en el trabajo político y que figuras como la de Arturo Gamis terminan uniendo, ¿no? Porque me parece que terminan dando un marco de referencia, pues de una acción que no se doblega ante el gobierno, no se doblega ante las posiciones de los gobiernos que se dicen de izquierda, y creo que de ahí que ha sido interesante para nosotros la figura de Arturo Gamis. Y bueno, también decir que pues el contacto con Abel, también lo agradecemos a Luis Hernández Navarro, y esto lo menciono por lo siguiente, digo, igual ya ahora que vamos a hablar sobre la cuestión de Arturo Gamis, decir que fue como hace 1 año y medio, teníamos un proyecto. El proyecto era poder hacer una estatua de Arturo Gamis en su lugar natal. Ese era el proyecto. Por algunas otras cuestiones, la verdad es que el proyecto se descontinuó. De hecho, Luis había empezado a meter una serie de artículos sobre Gamis, sobre, digamos, esos temas en la jornada, un poco preparando el terreno para esto, ¿no? Entonces decir que la propuesta es que se pueda recuperar, se pueda rearticular, que ya que coincidimos aquí, bueno, con otros compañeros, podamos impulsar, como decías, hablar con los compañeros de la coordinadora, de la sección 9, de las otras secciones, los compañeros que nos habían invitado a hacer ese proyecto, que eran egresados igual de la normal, gente también de Aguilera, de otras zonas, y bueno, pues poder recuperarlo, ¿no? Para la cuestión de Arturo Gamis, decir que para un sector de nosotros sigue vivo, y sigue vivo, bueno, digamos en ese sentido, de decir que la necesidad por la lucha por el socialismo actualmente es la tarea
de los trabajadores, de los campesinos, y bueno, en ese sentido es la reivindicación que nosotros tenemos, y creo que de ahí ha llegado a que coincidamos, ¿no? Pero bueno, pues para dar paso a Abel, decir que él es originario de la colonia del Pedregal, Santo Domingo, en Coyoacán, es hijo de maestros militantes de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, con la tesis El pensamiento y estrategia política del profesor Arturo Gámez García en las luchas campesinas y estudiantiles de Chihuahua, 1959-1965, dirigida igualmente por el maestro César Navarro Gallegos. También es maestro en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la UACM, y ha participado en diversos movimientos sociales de la Ciudad de México y el estado de Guerrero. Actualmente realiza una investigación doctoral que versa sobre los movimientos estudiantiles y populares en Guerrero en las décadas de 1970 a 1980. Esto lo hace en el posgrado de Historia y Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. De hecho, somos colegas ahí, entonces, bueno, pues adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Ángel, por la invitación, y a los compañeros del periódico El Machete, y a todos los que son parte de esta feria del libro marxista. Por supuesto también agradecer a la presencia de Aline, una compañera historiadora. De estos trabajos, como ella comentaba, nosotros así los hemos concebido como investigaciones hermanas, porque surgen de un curso que pues, lamentablemente ya no existe en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que era precisamente el del maestro César Navarro, un curso que se llamaba Revolución Mexicana, pero que en realidad abarcaba los diferentes movimientos de izquierda y de resistencia durante el siglo XX en México. Sería importante, ¿no? Ojalá pudiéramos en algún momento, quienes llegamos a tomar ese curso, pues rescatarlo, ¿no? Las lecturas, el programa que se llevaba a cabo, porque por ahí hace tiempo recuerdo que alguien dijo, ¿no?, que en la Facultad de Filosofía y Letras que había marxistas o el comunismo, y quienes venimos de ahí sabemos que no, que impera todo menos materias que tengan esta orientación. Al contrario, hay más cuestiones positivistas, ¿no?, historicistas, que se alejan, ¿no?, y que siempre salen con el argumento de la dichosa objetividad histórica. A mí me pasó cuando hice el proyecto. Recuerdo que una de mis profesoras me decía, no, pero es que no han pasado 40 años, o sea, marcan los tiempos de las investigaciones por una temporalidad histórica, como si eso, supuestamente con ese alejamiento, pueda haber objetividad, pero pues en realidad eso no existe, ¿no? Quienes hacemos investigación, no solo en ciencias sociales, ¿no? Los químicos, ¿no?, pues tienen que hacer experimentos, ¿no? A poco ven de lejos al ratoncito o lo que van a estudiar, pues lo toman, ¿no?, lo agarran, ¿no? La objetividad que ellos hablan no existe, ¿no? Y bueno, estas investigaciones pues tienen el gusto de que fueron tomadas por el maestro César Navarro Gallegos, quien la retoma no solo por su curso, sino porque además él era un maestro que provenía del movimiento social. Él fue un normalista rural, que dentro de las anécdotas que le gustaba contar es que él de niño conoció a Arturo Gámez. Arturo Gámez llegó a ir a la Normal de San Marcos, Zacatecas, que fue donde él estudió, y él recuerda esos episodios, ¿no?, de ese encuentro que tuvo, no solo, bueno, con Arturo Gámez, con Guadalupe Yacor, los diferentes dirigentes, estudiantes que hubo en ese momento, así como los dirigentes campesinos. Y bueno, y al mismo tiempo, pues el maestro César Navarro, pues militó en diversas organizaciones, como la UOCEM, y bueno, y también tuvo esta formación como historiador, a través de la cual llega a la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, también fungió como investigador en el Instituto Mora. Entonces, bueno, estas investigaciones tienen ese gusto de haber sido acogidas en este seminario. También hay otros compañeros, compañeras que también hicieron trabajos similares, como el caso de Neida Martínez, que hizo su tesis sobre Lucio Cabañas, que también está próxima a publicarse, que es un trabajo que se va a llamar Los alzados del monte,
que va a hablar precisamente sobre el movimiento del Partido de los Pobres. Entonces, bueno, es este trabajo que presento, el profesor de la Sierra, la trayectoria revolucionaria de Arturo Gámez, pues precisamente intenta recuperar la trayectoria de este joven estudiante y maestro que se formó bajo el socialismo, como bien comentaba Lynn, este movimiento campesino, estudiantil y magisterial que se da en Chihuahua durante la década de 1950 a 1960, tenía como herencia la revolución, ¿no? El villismo. Recordemos, ¿no?, que la división del norte se forma en estos estados, Chihuahua, Durango, pero también este movimiento va a tener una característica que lo va a diferenciar de los movimientos anteriores, que es que va a retomar, aquí qué bueno que tengamos aquí atrás este monumento donde está Fidel Castro y el Che Guevara. Esa es una de las características que va a diferenciar este movimiento, que además de la herencia de la revolución, ellos van a reivindicar a la revolución cubana como uno de sus ejemplos. Arturo Gámez en varios de sus textos así lo dice, la reivindicación y retomar a la revolución cubana. Además, también se van a diferenciar porque van a retomar la ideología del socialismo, del marxismo, como una orientación de su movimiento, ¿no?, que es lo que también comentaba Ángel. También la guerrilla de Arturo Gámez es el primer movimiento armado que va a reivindicar al socialismo como el camino al que se quiere llegar. Recordemos, el movimiento previo fue el de Rubén Jaramillo, el cual todavía retomaba el tema, bueno, no es que lo retomara, era parte de los sobrevivientes del zapatismo. Rubén Jaramillo es asesinado en el 62 en Xochicalco, Morelos, y este movimiento se venía gestando, como ya comentaba Lynn, desde el 59, en el cual se van sumando estudiantes normalistas, profesores, quienes van retomando la bandera de estos dirigentes campesinos o de estos profesores, como el caso de Francisco Luján Adame. Entonces, en el caso de Arturo Gámez, él va a retomar el socialismo, el marxismo. En su análisis ya va a tener una orientación marxista. En este texto que presentamos, en la parte final, se incluyen algunos de los artículos que publicó Arturo Gámez en vida. Por ahí los compañeros, ahí también está en venta otro de sus textos, que es el de la participación de los estudiantes en el movimiento revolucionario, el cual también vale mucho la pena leerlo. Y hay otra serie de textos que se llaman las resoluciones de la Sierra, las cuales Arturo Gámez presenta en el segundo encuentro de la Sierra, Heraclio Bernal. Entonces, en este texto intento recuperar la trayectoria política de Arturo Gámez, cómo se va formando él en el Partido Popular Socialista, en la Juventud Popular Socialista, en la UGOSEM, y al mismo tiempo cómo se va involucrando con el movimiento campesino y con el movimiento de los estudiantes de las normales rurales en el norte del país, la de Saucillo, la de Salaices, la normal de Chihuahua, y cómo a partir de esa integración de estos sectores, estudiantes, maestros y campesinos, va a surgir este movimiento que en Chihuahua lo conocemos más por el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965, pero que deberíamos, o la intención de estos textos es no solamente recuperar esa fecha, sino todo lo que había alrededor, ya lo que comentaban, las tomas de tierras, los paros que hacían en las normales rurales, las marchas campesinas que hacían hacia Chihuahua, los textos que ellos fueron produciendo durante esta trayectoria, y además, en el caso de Arturo Gámez, pues también en ese texto intento recuperar también su aportación como maestro. Aquí en el libro, la portada está Arturo Gámez con Salvador Gaitán en la escuela Francisco Luján Adame, una escuela que rescataron en la población de Miguel de Dolores,
a la cual él llega en 1962 a dar clases, una escuela que había sido convertida en una caballeriza, no había escuela en la comunidad. Arturo Gámez llega, invitado por Salvador Gaitán, la rescatan y le ponen el nombre de Francisco Luján Adame. En esta escuela, Arturo Gámez realizó una labor muy importante que es recordada por los pobladores, por la familia Gaitán, como un profesor que además de dar clases se comprometía en labores de la comunidad, a hacer los documentos de petición de tierra que comentaba Lynn, a cortar leña para la familia que le daba sustento, llevó las primeras vacunas, se dedicaba, los fines de semana se movía a diferentes poblaciones a dar clases a la organización campesina. Los niños recuerdan que las clases donde él hablaba de Zapata, de Villa, de la Revolución Cubana. Entonces, en ese texto también se busca recuperar esa gesta del profesor Arturo Gámez, la cual también dentro de esta cuestión que ya comentaba, de que a veces estas fechas emblemáticas pues nos hacen de alguna manera perder de vista estos procesos sociales, porque para llegar al 23 de septiembre, pues todo lo que hubo antes, ¿no? O en el caso de Lucio Cabañas, no es el 2 de diciembre, ¿no? Sino es todo el movimiento que hubo antes, ¿no? En el estado de Guerrero, ¿no? Y bueno, y también estos encuentros que hay que recordar que tanto Lucio Cabañas como Arturo Gámez militaron en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, nada más que ahí fueron en contrarios, porque Lucio era del Partido Comunista y Arturo Gámez era del Partido Popular Socialista, incluso ahí apoyan a planillas diferentes. Después, Lucio Cabañas estuvo un tiempo en Durango, cuando lo exilian, lo sacan de Guerrero, y él ahí se encuentra con gente que estaba en el movimiento campesino en Chihuahua, y cuando después del asalto al cuartel Madera, los sobrevivientes de este asalto van a Guerrero a buscar a Lucio Cabañas, y los hermanos de Arturo Gámez se unen, en ese Jacobo Gámez, Amalia Gámez, se unen al Partido de los Pobres, ¿no? Entonces también estos vínculos que hay, estas trayectorias, esta formación que tienen, que también me parece que es muy importante rescatarla. Y bueno, finalmente quisiera comentar el esfuerzo de la editorial Guasipungo, que es una editorial formada por exguerrilleros, exguerrilleras, que han hecho esta labor de rescatar los documentos de estos movimientos armados. El caso del libro de Alberto López Limón, militante del MAR, y bueno, ahí los compañeros y compañeras que han hecho este esfuerzo, a quienes los historiadores, pues sí debemos de decir, porque a veces no es que los documentos decimos que llegaron por arte de magia, sino son los sobrevivientes de estos movimientos. Ya comentaba el caso la compañera, las exguerrilleras, exguerrilleros, son quienes recuperan por primera vez estos documentos y quienes inician esta labor. En este caso, los trabajos, como comentaba Lynn, están sustentados sí en documentos del Archivo Agrario, del Archivo General de la Nación, prensa, pero también en los testimonios de los sobrevivientes de estos movimientos. Y en este caso, pues sí hay que decirlo, que esta labor no ha sido de ningún colegio o de ninguna editorial de una universidad o de un seminario de la Facultad de Filosofía, un seminario, sino esta labor ha sido de las compañeras y compañeros sobrevivientes de la Guerra Sucia, quienes son los que han retomado estos documentos. Entonces, yo creo que para mí esta publicación de estos textos adquiere más valor precisamente por eso, porque son las compañeras y compañeros quienes han hecho esta labor. Y bueno, creo que la importancia de apoyar este esfuerzo editorial, que como comentaba Lynn, es un esfuerzo independiente, es un trabajo manual que los compañeros realizan. Y bueno, en la parte de atrás está el compañero Enrique, quien trae estos libros, pero además también trae otros trabajos, quienes gusten acercarse, los compañeros, bueno, ahí pueden checar los materiales que trae algunos libros de Judith Reyes, de López Limón, algunos trabajos del MAR, del 68,
Entonces, pues también la invitación a que se acerquen a la producción editorial de la editorial Guazipungo, y bueno, también agradecer, bueno, a los compañeros y compañeras que también están vendiendo diferentes materiales, los cuales pues son ese esfuerzo de recuperación de memoria histórica, ¿no? Y bueno, también por supuesto que nos sumamos a la convocatoria que comentaba Ángel de poder hacer algo dedicado a Arturo Gámez. Recordemos que en Atoyac está el obelisco a Lucio Cabañas, en San Luis Acatlán está el de Genaro Vázquez, y creo que valdría la pena, ¿no?, hacer un esfuerzo. En el caso de Arturo Gámez hay uno en madera, no sé si está en madera, hay uno que está, pero en realidad, la verdad, y no es que nos vayamos por la cuestión estética, pero no, en realidad creo que no sé quién lo haya financiado, pero en realidad, pues, si lo vemos en el caso del movimiento de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, pues en realidad no se hizo con ese esfuerzo, ¿no? Entonces, me parece muy importante la propuesta del compañero, retomarla para ver con los diferentes sectores que creo que pueden estar interesados, como comentaba él, con los compañeros de la CENTE, que en su logo, en el emblema de la coordinadora, pues está Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Lizael Núñez Acosta y Arturo Gámez. Entonces, creo que es importante retomar esta propuesta, y bueno, ahora sí que en la idea de ver qué propuestas y qué ideas pueden surgir. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a Abel su participación, su intervención. Bueno, por mi parte solo un par de comentarios. Me parece que justo como han dicho, son investigaciones ambas que tienen que leerse a la par, porque a veces está esta idea de querer acusar a Gámez, digamos, ¿no? De la nada querer tomar un cuartel, cuando no conocen que había un movimiento popular, campesino fuerte, con el cual tenía vínculos, bases. Pues entonces me parece que poder comprenderlo así da una visión distinta de Gámez, es decir, no una cuestión izquierdista, no una cuestión aventurera, sino una cosa que estaba vinculada al pueblo totalmente, pues, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento muy importante para poder tener una nueva lectura de Gámez. Y yo brevemente les compartiré que hay, por aquí debe estar nuestro compañero Marco Vinicio, en alguna actividad también de las paralelas que hay, pero ha trabajado él en específico esta idea de rastrear, por ejemplo, cómo Gámez leyó el imperialismo fácil, el periodo del capitalismo, de una forma que ni siquiera el Partido Comunista Mexicano había leído para ese momento, demostrando la existencia de grandes monopolios para decir, claro, en México ya están estos grandes monopolios y por tanto estamos en la fase imperialista. Y yo creo que todavía si va a alguna facultad, oye, es que México es imperialista, te van a ver raro si dices eso. Y Gámez ya está demostrando que hay monopolios, que es la base y el sustento del imperialismo, y a partir de ahí tiene sentido en la concepción de Gámez de decir, bueno, pues lo que toca es la lucha por el socialismo ya de forma inmediata, sin ninguna etapa intermedia, sin esperar a que se empuje la Revolución Mexicana. Es decir, a la parte a la que voy es que me parece que hay un diálogo interesante que podemos seguir construyendo en torno a Arturo Gámez, y bueno, pues que efectivamente podremos hacerlo, no sé, se me ocurre después desde Dicciones El Machete, tal vez publicar estos, pues sí, los documentos del encuentro de la Sierra de Heraclio Bernal, tal vez con una introducción que políticamente explique tanto sus nociones, sí vinculada a la cuestión de Moncada y la Revolución Cubana, pero también su lectura rigurosa respecto del marxismo propio, pues, ¿no? Y yo creo que valdría la pena hacerlo, pero bueno, pues más bien son ideas, digo, hay materializaciones de trabajos, entonces esperemos que pronto podamos avanzar en eso. Entonces, bueno, agradecemos a los compañeros. Vamos sobre tiempo, pero digamos un par de intervenciones que sean breves. Adelante, la compañera, y no sé si alguien más. Pues mientras tanto, le pasamos el micrófono. Bueno, pues muy buenos trabajos, buen tema. Me destacaba bueno, no sé por qué en Campesinos Rebeldes no retomas tú los acuerdos o los encuentros de la sierra. Los 4 te quedarían ahí más bien en ese marco, ¿sí? Y una pregunta para el compañero. Yo me acuerdo que en Puebla había un compromiso de que en ese tiempo iban a sacar la edición de los acuerdos de la sierra o los encuentros de la sierra por parte del Partido Comunista. Y yo creo que todavía no los han sacado, sí, pero me acuerdo que hablamos de ese compromiso. Y para ver,
tú nos acompañaste en alguna de las giras a Madera, sí, ¿verdad? Me acuerdo por tu nombre. Sí, entonces, y comentar que, no sé si saben que Chelis murió en marzo, entonces, sus últimos libros, su último libro, hizo una novela o un libro novelado de la guerrilla de Chihuahua. Después la segunda edición es una trilogía, o sea, lo separó porque al principio era una novela que se iba y se regresaba, iba adelante y regresaba. Entonces ya la última edición, que estaba hasta ahorita, nada más hizo una edición de 50 libros, separó. Una de ellas la dedica a Arturo Gámez. Sí, se llama, la trilogía se llama Vámonos a la guerrilla de Chihuahua. La primera habla de Gámez y toda la guerrilla que culmina hasta el 23 de septiembre. La segunda parte, el segundo libro, habla después del asalto, qué pasó con los sobrevivientes, hasta llegar a Tezopaco, al fusilamiento de los compañeros. Y el tercer librito son libros pequeños y ya narra su propia experiencia en el asalto, en el triple asalto en Chihuahua. Sí, y bueno, traje unos a la venta, están aquí con Enrique, pero sí me gustaría que se pudieran publicar. No son investigaciones rigurosas, aunque Chelis tenía alma de historiador, pero él tampoco son testimonios, es una novela, son 3 novelas que narran esos hechos, y él se mete en los zapatos de Gámez y en los de Óscar González, para narrar a su manera. Es ficción, yo creo que ahí, pero se puso a estudiar, yo lo veía cómo estudiaba, todos los libros, y los recopilaba y estudiaba todos los libros sobre ese tema que estaba escribiendo. O sea, y al final pues hizo 3 novelitas o una novela general. Sí, quiero responder rápidamente respecto a lo que mencionabas. Yo no tengo conocimiento, digamos, preguntaré, pero hasta donde entiendo no. Lo que se publicó recientemente son revisiones de Stalin, cosas de ese estilo, pero bueno, al menos yo lo digo desde Ediciones El Machete, que es la parte de publicaciones que llevamos, en específico yo como parte del periódico, que esa parte, así como publicamos ya lo de Gámez, la parte de los estudiantes, podemos publicar es otro, ¿no? Entonces no sabría decirte, entiendo que no se ha publicado, no sé del acuerdo, pero yo creo que vale la pena, o sea que si se ha reiterado, al menos en palabras, porque bueno, hay una necesidad de eso, brevemente. Entonces esperemos que pronto. Bueno, sí, comentar la labor del compañero José Luis Alonso Vargas, que también fue alguien de los que más hizo un trabajo por rescatar los testimonios de los exguerrilleros, exguerrilleras, y bueno, creo que precisamente el conocimiento que él tuvo, porque él conoció a las hermanas de Arturo Gámez, ¿no? A Salvador, a todos ellos, eso es lo que al final le permite hacer estos libros, que como comenta la compañera son novelados, pero son a partir de este acercamiento que él tuvo, y creo que también un compañero al que hay que reconocer toda esta labor que hizo, al igual que a la compañera. Y bueno, creo que al final refuerza lo que ya comentaba, ¿no? de esa labor que han hecho ustedes, porque esos movimientos pervivan, y que hoy, hace ratito, ¿no?, que se comentaba de eso de la cuarta transformación, pues aquí vemos, esta es otra vertiente de la izquierda, ¿no? Mientras allá está el maderismo, ¿no?, Juárez, pues aquí está Lucio Cabañas, Arturo Gámez, ¿no?, Genaro Vázquez, Villa, ¿no?, Zapata. Esta es otra vertiente de la izquierda, el marxismo, ¿no?, en sí mismo, ¿no?, Fidel Castro, el Che Guevara, ¿no? Entonces esta es otra vertiente que no tiene que ver, o tiene que ver muy poco con esa dichosa cuarta transformación. Entonces, pues, gracias, compañera, por asistir.
Bueno, agradecemos a los dos compañeros por la presentación que hicieron e insistimos, si les interesan sus libros, están a la venta. La verdad es que vale la pena poder adquirirlos. Muchas gracias.